Un auxiliar ignorado descubrió lo que un equipo entero de doctores no pudo ver. Una historia real de humildad, genio y justicia silenciosa. Bienvenidos a Crónicas de Superación. Antes de comenzar, no olviden dejar su like y suscribirse, porque aquí contamos historias de coraje, justicia y giros inesperados. El Hospital Universitario San Aurelio olía a desinfectante, café recalentado y cansancio. Los pasillos parecían túneles donde la prisa se mezclaba con el eco de pasos, órdenes y el zumbido constante de las máquinas. En el subsuelo, detrás de una puerta metálica que decía laboratorio, personal autorizado, un joven de cabello oscuro limpiaba tubos de ensayo con una concentración casi reverencial. Su nombre era Mateo Vargas, 26 años, auxiliar técnico en el área de microbiología. Su sueldo apenas cubría el arriendo de una habitación minúscula y los libros usados que compraba en la feria. Mientras otros jóvenes de su edad soñaban con ascender en la jerarquía del hospital, él soñaba con comprender el misterio invisible de la vida. De niño, había acompañado a su madre, enfermera de guardia, por los pasillos del viejo hospital rural donde trabajaba. Mientras ella tomaba presión a los pacientes, él se quedaba observando las burbujas que ascendían en los frascos de suero, fascinado por cómo un simple líquido podía sostener una vida. Su padre, técnico de mantenimiento, le enseñó a no temer a los engranajes ni a las manos sucias. Todo lo que vive necesita equilibrio, le decía. Hasta una máquina. Ese recuerdo lo acompañaba cada vez que metía las manos en agua helada para limpiar material contaminado. Vargas, los tubos del proyecto R-17 necesitan estar listos antes del mediodía, dijo una voz al fondo del laboratorio. Era el doctor Hernán Rivas, jefe del departamento, bata impecable, tono de cirujano que nunca se manchaba. Había sido portada de revistas médicas y era conocido por su liderazgo formativo. En realidad, su talento mayor era el sarcasmo cortés. Mateo levantó la mirada. Sí, doctor. Estoy terminando la segunda tanda. Rivas se acercó, inspeccionando el trabajo con el aire de un curador de museo. Veo que tienes buena mano, Vargas. Una limpieza prolija es la base de cualquier experimento. Pausa. Sonrisa breve. Lástima que el talento manual no siempre viene acompañado de educación formal. Mateo asintió sin responder. Ya estaba acostumbrado a esa diplomacia venenosa. A su alrededor, los residentes y becarios reían con discreción, como si la burla fuera una forma más de protocolo. Cada día, después de su turno, Mateo se quedaba un rato más, fingiendo ordenar el almacén. En realidad, copiaba notas del pizarrón de los investigadores. Intentaba comprender las fórmulas que hablaban de cepas, resistencias, variables y mutaciones. Había aprendido más en esas horas de silencio que en cualquier aula que no pudo pagar. En su cuarto alquilado, el aire olía a cloro y a libros viejos. Sobre una mesa improvisada, guardaba cuadernos llenos de esquemas y observaciones hechas a escondidas. No era ambición lo que lo movía, sino una curiosidad profunda, casi espiritual. La ciencia, pensaba, no puede ser propiedad de quienes tienen un título. La verdad no firma contratos. Una mañana de lunes, el laboratorio recibió la visita de una delegación de la farmacéutica Elión, patrocinadora del proyecto estrella del Dr. Rivas, un estudio sobre resistencia bacteriana. La reunión se celebró en la sala principal, con café premium y galletas importadas. A Mateo se le pidió quedarse afuera, por favor, para no distraer. Desde la puerta entreabierta, escuchaba los elogios mutuos, las frases en inglés y las risas medidas. Estamos próximos a resultados que podrían redefinir la terapia antibiótica, decía Rivas, inflando el pecho. Solo necesitamos más control sobre las variables del entorno. Uno de los inversionistas preguntó algo sobre el personal técnico. Nuestro equipo es de primer nivel, respondió Rivas. Tenemos excelentes asistentes, incluso algunos sin formación formal, pero muy trabajadores.
Hubo risas suaves. Mateo bajó la cabeza. Aquel día entendió que, en ese mundo, la humildad se confundía con inferioridad. Esa tarde, cuando el resto del equipo se marchó, él se quedó a limpiar las mesas. Los tubos alineados parecían un ejército de soldados dormidos. De pronto, una voz lo interrumpió. ¿Tú eres el auxiliar Vargas? Se volvió. Frente a él estaba la doctora Lucía Serrano, microbióloga veterana, cabello gris recogido, mirada firme pero cálida. Era conocida por su carácter implacable y su empatía con los internos. Sí, doctora. Estoy a cargo del material de vidrio. He visto tus anotaciones en el registro de esterilización, dijo ella, con curiosidad. Has marcado patrones en los cultivos que nadie había notado. ¿Te diste cuenta de la simetría en las colonias del tipo B? Mateo, sorprendido, asintió. Sí, doctora. Creo que podrían ser una variante, no una contaminación. Lucía sonrió. Interesante. Lo anotaré para el próximo comité. Buen ojo, Vargas. Por primera vez, alguien lo había escuchado sin condescendencia. A la mañana siguiente, Rivas lo llamó a su oficina. Vargas, me han dicho que has estado haciendo observaciones personales. Su tono era afable, pero sus ojos, afilados. Solo anotaciones, doctor. No interrumpí el trabajo. No lo dudo. Pero recuerda que el entusiasmo debe canalizarse. A veces la pasión no basta, se necesita educación formal. Pausa. Considera esto una oportunidad que muchos más preparados que tú desearían. Mateo comprendió el mensaje, silencio. Sin embargo, dentro de él algo ardía. Esa semana, se anunció que el hospital participaría en una competencia nacional de proyectos científicos, donde el doctor Rivas planeaba presentar el estudio de Elión. El cartel decía, solo personal acreditado puede postular como autor. Esa noche, Mateo caminó por los pasillos vacíos del laboratorio. Se detuvo frente al microscopio y observó una colonia luminosa. El reflejo azul verdoso le pareció una galaxia diminuta. Algún día, se dijo, mi nombre estará en un artículo. No para presumir, sino para demostrar que todos podemos mirar a través del lente. Días después, Lucía lo encontró revisando los residuos biológicos con extremo cuidado. ¿Buscas oro en la basura, Vargas? Preguntó divertida. A veces el error está justo donde nadie quiere mirar, respondió él. Ella lo observó un momento, pensativa. Te haré una pregunta, ¿por qué sigues aquí, sabiendo cómo te tratan? Porque aún hay cosas que aprender. Sonrió con timidez. Y porque nadie limpia mejor los tubos si sabe lo que contienen. Lucía rió suavemente. Tienes más ciencia en tus manos que muchos con doctorado. Esa misma tarde, en el comedor del personal, Mateo escuchó a dos residentes conversar. ¿Supiste lo del auxiliar Vargas? La doctora Serrano dice que tiene talento. ¿Talento? Por favor, respondió el otro. Eso es romanticismo barato. La ciencia requiere cerebro, no curiosidad de pasillo. Mateo no se defendió. Masticó su almuerzo frío y siguió escuchando los murmullos que lo acompañaban como un zumbido constante. Sabía que la hostilidad no siempre gritaba, a veces se disfrazaba de buenos modales. Esa noche, cuando todos se marcharon, encendió una lámpara pequeña y empezó a comparar cultivos descartados. Descubrió algo inusual, algunas bacterias del lote resistente crecían más rápido en ausencia de un reactivo importado. Tomó nota, hizo esquemas y guardó las placas en secreto. No por ambición, sino por intuición. No imaginaba que ese pequeño gesto silencioso sería el primer paso hacia una tormenta. En lo alto del edificio,
el doctor Rivas observaba el laboratorio desde una ventana. A su lado, un representante de Elión sonreía con suficiencia. «Tienen un buen equipo», dijo el hombre. «Sí», respondió Rivas, cruzando los brazos, aunque algunos no sepan cuál es su lugar. Debajo, entre tubos y murmullos, Mateo seguía escribiendo con letra apretada. Todo descubrimiento comienza con una pregunta que nadie se atreve a hacer. El verano cayó sobre el Hospital San Aurelio con una pesadez casi insoportable. En los pasillos del área de investigación, el aire acondicionado zumbaba como si también se quejara del exceso de egos y café caro. El doctor Hernán Rivas había recibido una noticia que lo llenaba de ansiedad disimulada. La farmacéutica Elión exigía resultados concluyentes en su proyecto de resistencia bacteriana. De no conseguirlos, retirarían el financiamiento. Su reputación y el brillo de su bata inmaculada dependían de aquello. En el laboratorio, la presión se traducía en miradas. Los residentes caminaban con carpetas apretadas contra el pecho, temerosos de ser los próximos culpables si algo fallaba. Los auxiliares, como Mateo, eran casi invisibles. Pero la invisibilidad tiene una ventaja, permite observar sin ser visto. Durante una de las pruebas de cultivo, Mateo notó algo que lo inquietó. Una de las placas supuestamente resistentes mostraba una irregularidad en el crecimiento. Lo registró con discreción, comparó con los lotes anteriores y descubrió un patrón. Todas las anomalías provenían del mismo frasco de medio de cultivo, importado por Elión. Esperó a que terminara la jornada para comentarlo con el jefe de laboratorio, el doctor Silva, un hombre de modales correctos y sonrisa de porcelana. «Doctor, disculpe», dijo Mateo, sosteniendo el cuaderno. «He notado que las placas del lote 47 tienen un crecimiento diferente. Tal vez el reactivo». Silva lo interrumpió con un gesto amable. «Agradezco tu entusiasmo, Vargas, pero no confundas observación con comprensión. Es un fenómeno controlado». «Sí, claro, doctor. Pero». «No hay peros. Tú limítate a los procedimientos. Para eso te formamos». La frase lo golpeó como una puerta cerrándose. «Para eso te formamos». Como si su trabajo fuera una función mecánica, sin pensamiento, sin derecho a la duda. Esa noche, mientras vaciaba los contenedores biológicos, encontró una hoja arrugada con apuntes incompletos. Era la firma de la doctora Lucía Serrano. Decidió guardarla. Al día siguiente, la buscó en su oficina. «Doctora, creo que sus notas sobre la cepa C12 pueden explicar las variaciones del lote 47», dijo con timidez. Lucía levantó la vista, interesada. «¿Tú leíste mis apuntes?» «No quería entrometerme, solo los encontré entre los residuos». Ella sonrió, una sonrisa franca, sin jerarquía. «Entonces lo salvaste. Cuéntame». Mateo le explicó sus observaciones. Habló con respeto, pero con seguridad. Ella escuchó en silencio, tomando notas. Cuando terminó, Lucía dijo: «Tu razonamiento es correcto. El problema podría venir del reactivo, no de las cepas». Lo miró con atención. ¿Has considerado que eso podría significar un fallo de control de calidad de la farmacéutica? No lo sé. No tengo pruebas, solo registros. Entonces búscalas, dijo ella con una determinación tranquila. Pero hazlo con cautela. Algunas verdades no se perdonan fácilmente. Los días siguientes, Mateo trabajó bajo una doble vida. Durante el turno, seguía limpiando, clasificando, obedeciendo órdenes. Por las noches, revisaba datos antiguos, copiaba números, comparaba firmas. Comenzó a notar contradicciones, los informes oficiales estaban editados. Las fechas no coincidían con los experimentos reales.
Una tarde, mientras pasaba fichas en la sala de registros, escuchó la voz del doctor Rivas detrás de la puerta. Serrano está demorando las entregas, decía con tono glacial. Siempre con su idealismo de vieja escuela. Y ahora tiene a ese muchacho de limpieza husmeando entre los reactivos. ¿El auxiliar?, preguntó otro. Sí. Cree que porque tiene buena memoria puede opinar de ciencia. A veces me pregunto por qué el sistema permite que cualquiera toque material sensible. Las risas fueron breves, secas. Mateo guardó silencio. Su corazón latía con una mezcla de rabia y claridad. Aquella no era simple arrogancia. Era miedo. Miedo a ser contradichos por alguien sin pedigrí. Esa noche, Lucía lo llamó a su oficina. He revisado tus tablas, dijo, mostrándole un conjunto de hojas. No estás equivocado. Si tus datos son correctos, el problema está en el medio base. ¿Y si lo digo en el comité? Te van a ignorar. O peor. Pausa. Por eso debes aprender algo que la ciencia moderna olvida, como resistir sin romper. ¿Resistir? Sí. La paciencia también es una forma de inteligencia. Mateo asintió, aunque en su interior hervía el deseo de hablar, de demostrar. El rumor de su curiosidad excesiva comenzó a circular. Algunos técnicos dejaron de saludarlo. Otros, con aire paternalista, le daban palmadas en el hombro. Tranquilo, Vargas, decía uno de los becarios. Todos tuvimos sueños raros alguna vez. Lo tuyo es admirable, agregaba otro. Pero la ciencia es para quienes pueden dedicarle una vida, no un turno de limpieza. Cada frase era un veneno envuelto en cortesía. Lucía lo notó. No te desgastes intentando convencerlos, le dijo una mañana mientras compartían un café barato en el pasillo. Ellos defienden su lugar, no la verdad. A veces siento que no pertenezco aquí. Eso es porque no te vendiste al sistema. Pero, ¿de qué sirve ver algo si nadie te escucha? Lucía lo miró con serenidad. Servirá cuando el ruido se calle y solo quede el resultado. La verdad no necesita micrófono. Los meses pasaron. El proyecto de Rivas seguía acumulando fallos. La farmacéutica comenzaba a inquietarse. Durante una reunión de revisión, los jefes discutían acaloradamente los datos. Mateo estaba presente solo como asistente logístico. Rivas hablaba con tono triunfalista. El problema es técnico, no conceptual. Hemos tenido contaminación cruzada. Lucía lo interrumpió, serena. O quizá es un problema del reactivo. ¿Perdón? El medio de cultivo. Algunos lotes presentan resultados inconsistentes. Rivas sonrió con falsa cortesía. Doctora, confío en su experiencia, pero le recuerdo que ese reactivo es de grado farmacéutico, certificado por el ION. No podemos basar una hipótesis en observaciones casuales de auxiliares entusiastas. El silencio fue inmediato. Todos sabían a quién se refería. Mateo bajó la mirada. No lo digo por Vargas en particular, continuó Rivas. Pero a veces la pasión lleva a interpretaciones prematuras. La ciencia requiere método, no intuición. Lucía apretó los labios. El método sin intuición es ceguera, doctor. La reunión terminó con frialdad. Afuera, un becario se acercó a Mateo y, en tono de burla, susurró. Felicidades, Einstein. Ahora Serrano está en problemas por tu culpa. Esa noche, Mateo no pudo dormir. Recordó las palabras de Lucía, el desdén de Rivas y el eco constante de su propio miedo. Tomó su libreta y escribió, no hay mayor contaminación que la del orgullo.
Al día siguiente, el laboratorio se convirtió en un campo minado. Rivas ordenó controles dobles, duplicación de tareas y nuevos registros. El ambiente era tenso, insoportable. Lucía fue apartada temporalmente por cuestiones administrativas. El mensaje era claro. A solas, Mateo continuó sus observaciones. Comprobó que los lotes defectuosos correspondían siempre al mismo proveedor y que el margen de error coincidía con las fechas de entrega. Tomó fotografías, copió etiquetas y escondió los datos en su taquilla. En los pasillos, los comentarios crecían. ¿Escuchaste? El auxiliar anda jugando a ser científico. Ojalá no se meta en problemas. Algunos no entienden su lugar en la cadena jerárquica. Mateo seguía caminando con paso tranquilo, pero en su interior algo se había endurecido. Ya no quería demostrar nada, quería saber la verdad. Un viernes, mientras trabajaba solo en la sala de incubación, escuchó pasos detrás de él. Era Rivas. Vargas, necesito hablar contigo. Mateo se irguió. Sí, doctor. Me preocupa tu exceso de iniciativa. He recibido comentarios. Solo cumplo mis tareas. Eso espero. El médico se acercó, casi paternal. Mira, muchacho, este proyecto es delicado. No podemos permitir interferencias. Considera esto un consejo. Hay caminos más adecuados para la gente como tú. ¿La gente como yo, doctor? Rivas sonrió con elegancia. Me refiero a personas sin la formación necesaria. No lo tomes a mal. El mundo necesita buenos asistentes. Es un rol noble. Entiendo, respondió Mateo, conteniendo la respiración. Bien. Rivas le dio una palmada en el hombro. Me alegra que lo tomes con madurez. Cuando el doctor se marchó, Mateo sintió que el aire se espesaba. Tomó una de las placas defectuosas y la observó bajo el microscopio. Las colonias se extendían como pequeños pulmones, respirando un patrón que nadie más quería ver. La ciencia no es jerarquía, pensó. Es atención. Una semana después, un pequeño incidente cambió todo. Un paciente inmunodeprimido presentó una infección inusual. Los análisis no coincidían con ninguna cepa conocida. El hospital entró en alerta. Rivas convocó una reunión urgente. Necesitamos identificar el agente contaminante antes de que se filtre a la prensa. Los equipos trabajaron día y noche. Mateo fue asignado a limpieza de reactivos. Mientras cambiaba un contenedor, notó que el patrón de la bacteria era idéntico al de sus placas secretas. Intentó advertir a Silva, pero éste lo despachó con la misma cortesía venenosa de siempre. No es momento para especulaciones, Vargas. Ocúpate de lo tuyo. Esa noche, desobedeciendo órdenes, tomó una muestra residual y repitió el experimento según su propio método. Pasó la madrugada observando el microscopio, registrando cada cambio de color, cada curva de crecimiento. Cuando el reloj marcó las 4 de la mañana, la verdad se reveló ante sus ojos, el reactivo base estaba contaminado desde origen. Cerró los ojos. No sintió triunfo, sino una mezcla de vértigo y responsabilidad. Sabía que si hablaba, se arriesgaba a perderlo todo. Pero si callaba, la infección seguiría propagándose. En la penumbra del laboratorio, pensó en las palabras de Lucía. La paciencia también es una forma de inteligencia. Y añadió mentalmente. Pero el silencio, cuando mueren inocentes, es cobardía. Guardó los resultados en un sobre y lo selló con cinta adhesiva. El fuego ya estaba encendido.
Mientras en los pisos superiores Rivas daba entrevistas a la prensa, asegurando que todo estaba bajo control, en el sótano un joven auxiliar sostenía la verdad entre sus manos. Nadie lo escucharía todavía, pero pronto, muy pronto, la ciencia del desprecio tendría que rendirse ante la evidencia. La madrugada del lunes llegó con un silencio eléctrico. En el Hospital San Aurelio, los pasillos parecían contener la respiración. Los rumores de la infección se habían filtrado, y los medios comenzaban a preguntar por los pacientes afectados. El doctor Rivas se mantenía sereno ante las cámaras, afirmando que todo estaba bajo control y que la ciencia siempre responde con rigor, no con pánico. Pero en los laboratorios subterráneos, el pánico tenía otro nombre, incertidumbre. Mateo llevaba 3 días sin dormir. Había revisado sus datos, duplicado experimentos y confirmado lo imposible: el reactivo contaminado provenía de helión. Las bacterias habían mutado por un compuesto estabilizador adulterado. Era un error químico, sí, pero también un encubrimiento. Y sin embargo, no podía presentar sus resultados oficialmente. Su informe no tenía firma académica, su nombre no figuraba en ningún registro de autoría. Era, ante el sistema, un nadie. Esa mañana, cuando subió al laboratorio principal, vio a Lucía regresar. «Te reintegraron», dijo con una sonrisa cansada. «Sí», respondió ella. «Alguien tiene que contener este desastre». «Doctora, tengo algo que mostrarle». En una carpeta azul estaban los gráficos, las curvas de crecimiento, las comparaciones. Lucía los observó con una mezcla de sorpresa y respeto. «¿Cuándo hiciste todo esto?» «Durante las noches». «Mateo», ella murmuró, con voz grave. «Si esto es cierto, Rivas está ocultando una contaminación industrial. Y la gente está enfermando por eso». Lucía guardó silencio unos segundos. Luego dijo: «Entonces tenemos que mostrarlo». «No me dejarán hablar». «No importa quién hable, sino que se dice». El comité científico del hospital se reunió de emergencia. Los doctores, debate impecable y vocabulario quirúrgico, llenaban la sala. En una esquina, Helión había enviado a 2 representantes. Rivas presidía la mesa. «Colegas», dijo con voz firme, «debemos mantener la calma. Los cultivos muestran una cepa anómala, pero estamos cerca de controlarla». Lucía pidió la palabra. «Propongo revisar el origen de los reactivos. Hay indicios de contaminación previa al uso interno». Rivas arqueó una ceja. ¿Insinúa una falla de helión? «Insinúo una posibilidad científica, doctor. No podemos basar una acusación en suposiciones». Lucía lo miró con serenidad. «No son suposiciones. Tenemos evidencia». Y en ese instante, antes de que Rivas pudiera replicar, Mateo entró en la sala. Su presencia provocó un murmullo inmediato. Alguien susurró: «¿Qué hace el auxiliar aquí?». Lucía se levantó. «Él realizó las pruebas que confirman la hipótesis». «¿Él?». Rivas sonrió con ironía. «¿Un técnico de limpieza?». «Un observador meticuloso», respondió ella. «Y quizá el único que ha estado mirando donde nadie más quiso». Rivas contuvo su enojo con diplomacia. «Muy bien. Escuchemos al joven. Pero recuerden, estamos en un comité científico. No un auditorio de curiosidades». Mateo avanzó hasta la mesa. Sus manos temblaban, pero su voz, cuando habló, fue firme. «Las muestras del lote 47 tienen un patrón de crecimiento irregular. No se debe a contaminación cruzada, sino a un estabilizador adulterado en el medio de cultivo.
Comparé 3 tandas, una vieja, una reciente y una experimental. Solo las de Elión presentan la mutación. Extendió las hojas, mostrando los gráficos. La bacteria que infectó al paciente coincide con la cepa de laboratorio. El error no está en el hospital. Está en el material que compramos. Un silencio tenso llenó la sala. Rivas lo observó con una mezcla de desprecio y miedo. ¿Pretendes culpar a una farmacéutica internacional basándote en anotaciones personales? No pretendo nada, doctor. Solo muestro lo que la ciencia dice. Tú no tienes autoridad para hablar de ciencia. La verdad no necesita autoridad, solo coherencia. Algunas miradas comenzaron a desviarse de Rivas hacia Mateo. Los representantes de Elión intercambiaron murmullos. Lucía intervino. Yo misma revisé sus experimentos. Los resultados son reproducibles. Entonces ambos responderán por esta calumnia, sentenció Rivas. El hospital no tolerará difamaciones internas. Mateo respiró hondo. Doctor, ¿puedo usar el microscopio? El silencio fue absoluto. Rivas asintió con una sonrisa sardónica. Adelante. Sorpréndenos. Mateo colocó las muestras. Ajustó el lente, encendió la luz. Su cuerpo se movía con la precisión de quien ha memorizado cada paso. Proyectó la imagen en la pantalla del salón, 2 colonias de bacterias, una normal, otra alterada. Esta es la muestra base, dijo señalando la primera. Y esta, la del lote Elión. Hizo un cambio en el contraste. Bajo la luz, las diferencias eran evidentes, las colonias del lote defectuoso brillaban con un tono levemente azulado, producto del compuesto adulterado. Si añadimos una gota del medio no contaminado, lo hizo ante todos, verán cómo la reacción se estabiliza en segundos. El cambio fue visible, inmediato. Un murmullo recorrió la sala. Lucía sonrió apenas. Rivas permanecía inmóvil. Mateo bajó la mirada, cansado. No sé si esto salvará al hospital, dijo con voz baja. Pero al menos demuestra que algunos errores no son culpa del azar, sino del silencio. El director del hospital, hasta entonces callado, habló. Doctor Rivas, ¿por qué no se informó sobre la posibilidad de fallo en el reactivo? Rivas titubeó. Porque no había evidencia suficiente. Ahora la hay. Uno de los representantes de Elión se levantó abruptamente. Solicitaremos una auditoría interna. Esto no debió llegar tan lejos. Rivas intentó recuperar el control. Con todo respeto, no podemos basar decisiones en una demostración improvisada de un auxiliar. Lucía replicó, cortante. Lo improvisado es su ética, doctor. El golpe fue seco, moral, devastador. Esa noche, la noticia corrió por los pasillos como una corriente eléctrica. Un auxiliar descubrió la falla que el equipo directivo ignoró. Una doctora lo respaldó ante el comité. Elión suspende su contrato con el hospital. Mateo no celebró. Solo se sentó en el laboratorio vacío y miró las placas iluminadas. Lucía se acercó, apoyando una mano en su hombro. ¿Ves? La paciencia también sirve para incendiar imperios. Él sonrió levemente. No quería un imperio, solo verdad. Y la obtuviste. A veces, eso basta. Días después, Rivas renunció por motivos personales. El hospital inició una revisión completa de protocolos.
Y Mateo, el auxiliar silencioso, fue invitado a integrarse oficialmente al equipo de investigación. Aceptó, pero con una condición. No quiero firmar un puesto. Quiero firmar un proyecto. Uno donde nadie sea invisible. Lucía lo miró con orgullo. Entonces el experimento prohibido ha terminado. No, doctora, respondió él. Apenas comienza. El sol del invierno entraba oblicuo por las ventanas del laboratorio. Todo parecía igual, las mismas mesas de acero, el mismo zumbido de refrigeradores, los mismos tubos alineados. Pero había algo distinto, invisible, como una calma después de la tormenta. Mateo llegaba temprano cada día, antes de que el resto del personal apareciera. Encendía las luces, abría las persianas y dejaba que la claridad se mezclara con el olor a alcohol y metal. El Hospital San Aurelio había cambiado, ya no se hablaba del auxiliar curioso, sino del investigador que salvó un protocolo entero de destrucción y descrédito. Y, sin embargo, él no se comportaba como un héroe. Seguía limpiando su propio material, seguía tomando notas a mano. Su escritorio era el mismo rincón donde, meses atrás, lo miraban con desdén. Solo que ahora, cuando pasaba un residente, el saludo ya no era un formal buenos días, Vargas, sino un respetuoso doctor Vargas. El título oficial todavía no había llegado. Pero la dignidad ya lo había alcanzado. Lucía, en cambio, no había cambiado nada. Seguía con su bata arrugada, su mirada luminosa y su voz tranquila. Había sido reinstalada en la comisión ética y cada vez que la prensa preguntaba por el caso Vargas, ella respondía. No fue un milagro. Fue ciencia. Ciencia con conciencia. Una mañana, mientras revisaban juntos una serie de cultivos nuevos, Mateo le preguntó. ¿Por qué me ayudó, doctora? Lucía lo pensó un instante. Porque yo también fui invisible alguna vez. ¿En serio? Claro. En mis primeros años, nadie tomaba en serio a una mujer microbióloga. Decían que debía asistir, no descubrir. Lo miró con serenidad. Me vi reflejada en ti, Mateo. Solo que tú tuviste el valor que a mí me faltó. Él bajó la mirada, con humildad. Si no fuera por usted, todavía estaría en el sótano. Y si no fuera por ti, yo habría olvidado por qué empecé en esto. Ambos rieron. Pero en esa risa había alivio, gratitud y un lazo que no necesitaba palabras. El hospital organizó una ceremonia discreta. No hubo cámaras ni discursos grandilocuentes. Solo un pequeño auditorio con investigadores, personal técnico y estudiantes. El director entregó un reconocimiento por su contribución al hallazgo de la contaminación en el proyecto R-17, demostrando integridad científica y compromiso humano. Mateo lo recibió con manos temblorosas. Rivas no asistió, había enviado un correo escueto desde otro país. Pero eso ya no importaba. Lo importante era la mirada de sus compañeros, que ahora lo veían no como un sirviente del laboratorio, sino como parte del mismo propósito. Cuando subió al estrado, habló con voz tranquila. No tengo mucho que decir, porque la verdad se defiende sola. Solo aprendí algo, el conocimiento no pertenece a quienes tienen títulos, sino a quienes no dejan de hacerse preguntas. Y si algo merece llamarse ciencia, es la capacidad de mirar de nuevo. Pausa. Gracias por permitirme mirar. Aplausos sinceros llenaron la sala. Lucía aplaudía en silencio, con lágrimas contenidas. Aquella noche, Mateo volvió al laboratorio, ya vacío. Encendió el microscopio y observó una nueva muestra, una cepa de bacterias luminiscentes que él mismo había cultivado. Bajo el lente, las colonias brillaban como constelaciones diminutas. La vida, pensó, también se multiplica en la oscuridad. Solo necesita un poco de luz.
Cerró su cuaderno y escribió la última frase de su informe. No hay descubrimiento pequeño cuando la dignidad está en juego. Luego apagó la lámpara, respiró hondo y sonrió. La ciencia, pensó, no era solo un método, era un acto de justicia. Semanas después, una revista científica publicó un artículo firmado por Mateo Vargas y Lucía Serrano, titulado Análisis empírico sobre contaminantes industriales y adaptabilidad bacteriana en medios hospitalarios. El texto comenzaba con una dedicatoria simple. A quienes trabajan en silencio y aún creen que preguntar también es servir. El mundo académico se sorprendió. El público, emocionado. Pero Mateo, en su modesta habitación, lo celebró en silencio. No buscaba fama. Solo saber que, en algún lugar, otro joven auxiliar abriría un libro y pensaría, yo también puedo. Esa noche, Lucía lo llamó. ¿Sabes qué es lo más curioso? Le dijo. Tu primera observación, aquella que hiciste limpiando tubos, es asimetría en las colonias tipo B. Resulta que estamos frente a una nueva especie. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Una nueva especie? Sí. La primera aislada en este hospital. Quiero que la nombres tú. Mateo cerró los ojos. La llamaré Humilis Claritas. Y sonrió. Luz humilde. Lucía guardó silencio unos segundos. Luego respondió. Perfecto. Es el nombre más justo que he escuchado. Afuera, la ciudad seguía girando, indiferente. Dentro del laboratorio, una pequeña luz azul seguía ardiendo bajo el microscopio, recordando a quien quisiera mirar que el conocimiento no tiene jerarquías. Y así, el joven que una vez fue invisible terminó iluminando la ciencia con sus manos calladas. No hay límites para quien se atreve a soñar con las manos sucias y el corazón limpio. Habían pasado 7 años desde aquella mañana en que un auxiliar desafió el silencio del poder. El Hospital San Aurelio seguía en pie, más humano, más lúcido. Las paredes estaban recién pintadas, los pasillos llenos de jóvenes investigadores que hablaban con la misma mezcla de esperanza y miedo que alguna vez habitó en Mateo. Ahora él era doctor en biociencias moleculares, aunque no le gustaba que lo llamaran así. En la puerta de su pequeño laboratorio, un cartel sencillo decía: Laboratorio de Biología Aplicada, Dr. Mateo Vargas. Y debajo, en letra manuscrita: Aprender es mirar de nuevo. Las paredes del nuevo laboratorio estaban cubiertas de fotografías microscópicas, bacterias fluorescentes, hongos simétricos, tejidos reconstruidos. En una esquina, una lámpara proyectaba el mismo tono azul que alguna vez iluminó su descubrimiento. Cada semana, recibía estudiantes en prácticas. Algunos eran hijos de médicos, otros venían de escuelas técnicas, otros, simplemente, de la curiosidad. A todos los trataba igual. Aquí no hay jerarquías, les decía con voz calmada. La ciencia no es un trono, es una mesa donde todos traen algo. Su equipo lo admiraba, pero lo que más le sorprendía era su silencio. Mateo no necesitaba alzar la voz para enseñar, bastaba con su mirada paciente y la manera en que tocaba los instrumentos, como si cada tubo guardara un fragmento de verdad. Una tarde, mientras revisaba unas muestras, una estudiante nueva, de acento rural y bata demasiado grande, le preguntó: Profesor, ¿usted cree que la ciencia puede cambiar el mundo? Mateo sonrió, sin dejar de observar el microscopio. No sé si la ciencia cambia el mundo, respondió. Pero cambia a quien la mira con humildad. Y eso, a veces, basta para empezar un cambio. Ella asintió en silencio, como quien guarda una semilla. Mateo la observó unos segundos más y recordó su propio reflejo de juventud, las manos temblorosas, el miedo al ridículo,
la necesidad de que alguien creyera. Lucía Serrano ya se había jubilado. Vivía en una casa junto al mar y, cada cierto tiempo, enviaba postales escritas a mano. El viento y la ciencia se parecen, Mateo, ambos se notan solo cuando mueven algo. Él las guardaba todas en una caja de metal junto a su cuaderno original de notas, aquel donde había dibujado por primera vez la simetría de las colonias tipo B. A veces lo abría y volvía a leer la frase subrayada. Todo descubrimiento comienza con una pregunta que nadie se atreve a hacer. La tinta ya estaba desvaída, pero el sentido seguía intacto. El hospital, que una vez lo relegó al subsuelo, ahora lo invitaba a conferencias. En una de ellas, un periodista le preguntó en público: «Doctor Vargas, ¿cómo se siente al haber pasado de limpiar tubos a dirigir investigaciones?» Mateo pensó un momento antes de responder. «No pasé de una cosa a otra», dijo. «Sigo limpiando tubos, solo que ahora también limpio prejuicios». El auditorio estalló en aplausos. Pero él no buscaba ovaciones. Sabía que la verdadera conquista no era el reconocimiento, sino la serenidad. Una noche, se quedó solo en el laboratorio. Encendió el microscopio, como solía hacer cuando necesitaba pensar. Bajo el lente, una colonia de húmilis claritas brillaba con tonos azulados, suaves, casi respirantes. El reflejo le iluminó el rostro. Recordó las palabras de su padre: todo lo que vive necesita equilibrio. Y comprendió que aquel equilibrio no estaba solo en los tubos o las placas, sino en el alma de quien se atreve a mirar sin miedo. No fue la ciencia la que me salvó, pensó, fue la honestidad. Se quedó observando la luz diminuta. Esa pequeña criatura, una bacteria nacida de la humildad, se había convertido en símbolo, en lección, en espejo. Era, al fin, la prueba de que incluso lo más pequeño puede brillar si alguien le da una oportunidad. Cuando apagó las luces y salió al pasillo, escuchó risas en los otros laboratorios. Jóvenes que soñaban, que discutían, que fallaban y volvían a intentar. El eco de esos sonidos le pareció una melodía familiar, la del esfuerzo, la del coraje silencioso. Y mientras caminaba hacia la salida, murmuró en voz baja, como si hablara con la noche misma: no hay límites para quien se atreve a soñar con las manos sucias y el corazón limpio. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides suscribirte a Crónicas de Superación y activar la campanita, que se vienen más historias.